Hermanos, Dios les bendiga a cada uno en esta tarde. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nuevamente nos permite estar aquí en su casa para adorarle, para llenarnos de su palabra, para gozarnos en su presencia. Amén. Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta tarde. Voy a pedirle que busquen sus expositores allá en el estudio número 9. Amén. Estaremos viendo el tema que dice la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Amén. Bien, mientras lo van buscando, se van acomodando, vamos a orar a Dios y dejar que el Espíritu Santo nos hable en esta tarde. Señor, te agradecemos, Padre, en esta preciosa tarde, mi Dios, una vez más, Señor, porque tú eres, Señor de la gloria, el que nos permite estar aquí en tu casa, Padre Santo, el que a pesar, Dios mío, de todas las cosas, de nuestras actividades, Padre bendito, nos das el tiempo para venir a gozarnos, para venir a disfrutar de tu presencia, Señor, para venir a recibir de ti, Padre de la gloria, lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Padre, yo me presento delante de ti, mi Dios, Padre de la gloria, no como justo, Padre, sino como alcanzado por tu misericordia, Señor. Necesitando de ti, Padre, me postro ante tu presencia, Señor, para que tú tomes mi vida, Padre de la gloria, para tu servicio, para que tú me uses en esta tarde, mi Dios, para hablar de tu palabra. Te pido, Dios, que tú toques nuestros corazones a través de tu palabra, que tú hables a nuestra vida, Señor, que esta palabra sirva para edificar, Padre, para consolar, para redargullir, Señor eterno, para llegar más al conocimiento, Señor, y que esta palabra, Padre, toque, sane, liberte, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Gracias, Padre. Amén. Vamos a estar viendo algunas citas bíblicas sugeridas aquí por el libro. Vamos a estar viendo Mateo 4, 1, 11. Mateo 4, 1, 11. Después vamos a estar viendo Colosenses 2, 13 y 15. Y después vamos a estar viendo Primera de Juan 2, 13, 14. Y después 5, 1 y 5. Amén. Pero los que tienen los expositores, pues no tienen que buscar mucho, porque ahí vienen los pasajes que vamos a estar leyendo. Amén. Dije Mateo 4, 1, 11, Colosenses 2, 13, 15, Primera de Juan 2, 13, 14, 5, 1 y 5. Amén. Y como objetivo vamos a estar viendo en esta tarde, número 1, entender que nuestra victoria sobre el mundo está relacionada con la victoria que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz. Número 2 dice desarrollar una actitud de fe en el conocimiento del Padre y la retención de la palabra. Y como número 3, considerar la necesidad de una conducta firme en la fe para no negociar con el mundo. Gloria al Señor. Voy a pedirle a alguien que me pueda leer el pensamiento central. Los creyentes en Cristo han sido llamados no solo a triunfar sobre el mundo, sino a plantar en esta tierra los principios del Evangelio. Amén. Gracias, hermano. Dice el texto áureo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Lo repetimos todos, hermanos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo pues los pasajes que dijimos. Leo yo el primero y ustedes leen el segundo, como de costumbre. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, echa abajo,
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le decía que a un monte muy alto y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Dios le dijo, vete a la casa que está. Al Señor Amén. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Dice la enseñanza, cada hijo de Dios ha sido llamado a ser victorioso sobre el mundo y la fe es la herramienta indispensable para lograrlo, ¿verdad? Hermanos, a veces no es fácil, ¿verdad? Poder llevar a cabo o entender o tener el conocimiento de lo que pues se podría requerir para pues llegar al conocimiento claro de la palabra, ¿verdad? Pero estaremos viendo, hermanos, cuál es lo importante o la base principal que nosotros necesitamos en nuestra vida para vencer al mundo. Amén. Pues vamos a estar viendo los bosquejos del estudio. Dice, Cristo ha vencido al mundo, los creyentes en Cristo vencen al mundo y nuestra fe es la victoria sobre el mundo. Amén. Hermanos, a través de la palabra de Dios es que nosotros hemos llegado a entender, ¿verdad? La supremacía o el poder de Dios sobre este mundo, ¿verdad? Hemos llegado a entender que todas las cosas fueron creadas por Él. A través de la palabra se tiene el conocimiento, ¿verdad? Que Él fue el que creó todo lo que hay. Pero también es a través de la palabra que nos damos cuenta que en este mundo, ¿verdad? Tenemos siempre a alguien que nos está persiguiendo en todo momento, ¿verdad? Es el conocimiento de la palabra que nos lleva a conocer a nuestro enemigo y saber que Él existe, saber que Él está acechando nuestras vidas desde el principio, ¿verdad? Podríamos decir desde que nacemos. El enemigo siempre se encarga de estarnos preparando, de irnos moldeando a su manera, ¿verdad? Metiendo egoísmo, metiendo odio, metiendo rencor, ¿verdad? Bueno, desde muy pequeños el enemigo empieza a sembrar en nosotros la maldad, ¿verdad? Especialmente cuando no hay quien nos enseñe, no hay quien nos haga ver todas estas cosas. Y si nosotros no buscamos en la palabra de Dios, no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? De que aunque Él es poderoso, el enemigo es poderoso, pero en Cristo Jesús somos más que poderosos nosotros también, somos más que vencedores, ¿verdad? O sea, y para que podamos entender estas cosas necesitamos estudiar, leer la palabra de Dios para que sepamos el poder que hay en nosotros. Entonces, hermano, el enemigo siempre trata de acechar a las personas, siempre trata de acechar al cristiano de una manera, ¿verdad? Que le pone todo enfrente de él, todas las cosas que lo atraen, todas las cosas que lo pueden, según el diablo, para que disfrute, ¿verdad? Y todo esto, pues te la pone como dije, desde muy pequeño él viene formando en que tú naciste para disfrutar, tú naciste para gozar, tú naciste para vivir, tú naciste para obtener todo lo que uno quiere, ¿verdad? Y yendo un poquito más allá al mundo, es muy fácil decir, especialmente a los hombres, le dicen, cada hombre tiene derecho a 7 mujeres, ¿verdad? Gloria a Dios. Y eso se mete en el inconsciente de la persona. Es lo que dicen. Y esa es una manera de justificar, ¿verdad? La otra frase que dice, que habla del mundo, es que dice que la vida es una y hay que disfrutarla, ¿verdad? Hay que
pues mientras estés acá, que lo único que te llevas es lo que viviste, lo único que te llevas es lo que gozaste. ¿Ah? Son cosas que el enemigo le hace ver a uno para que uno pues ande, o sea, no levante la vista y vea que todas esas cosas son pues como lo tiene a uno agarrado. Y así, hermano, vamos a leer un poquito. Dice: los creyentes en Cristo han sido llamados no solo a triunfar sobre el mundo, sino a plantar en esta tierra los principios del Evangelio. La necesidad de ser vencedores contra el mundo está vinculada con la misión que Cristo ha dado de ir a todo lugar y predicar el Evangelio a toda criatura. Si no ganamos la batalla contra el mundo, nos será imposible cumplir con la misión asignada. Dice: necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para estar firme frente al ataque cruel del mundo, representando su príncipe Satanás. Hermanos, es necesario, ¿verdad? Para que nosotros podamos pelear esta batalla, tenemos que estar 100% de un lado, ¿verdad? Porque si estamos con un 50% de un lado y otro 50% por otro lado, pues ¿cómo vamos a saber, verdad? Nuestro nivel de espiritualidad que hay en nosotros, sino que nos va a dar lo mismo estar un rato acá y estar otro rato acá. Entonces por eso dice aquí que es necesario haber vencido al mundo, es necesario poder vivir, ¿verdad?, nuestra vida 100% como cristianos para que podamos vencer al mundo. Dice: pueden existir muchos cristianos sinceros que están batallando diariamente contra el enemigo y piensan, no saben de qué manera pueden echar mano de la victoria que la palabra les ofrece. Dice: para ayudarnos a defendernos victoriosamente, Dios nos ha dado todos sus recursos, nos ha dado el ejemplo de nuestro Señor, quien vence al mundo, nos ha dado el conocimiento sobre cómo trabaja el sistema mundanal, nos ha dado su palabra y además nos ha dado la fe, que es la victoria que ha vencido al mundo, ¿verdad? No hay manera para decir que hay algo que no se nos ha advertido, no hay algo para decir de que no estamos preparados, no estamos capacitados, sino que todas las cosas ya el Señor lo hizo por nosotros, pero nosotros también tenemos que prepararnos y buscar de la presencia de Dios, ¿verdad? Es como, por ejemplo, hermanos, este caminar es como cuando uno va, por decirlo así, va a caminar 2 días en un desierto, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos conocimiento que es un desierto, ¿verdad?, vamos a ir así sin nada, ¿verdad?, y normal. Pero cuando tenemos conocimiento, sabemos que en el desierto hay espinas, ¿verdad?, hay animales feroces, nos va a dar sed, tenemos que llevar agua, nos va a dar hambre y todas estas cosas. Entonces, cuando ya tenemos un conocimiento de todo lo que hay en este desierto, pues nos preparamos anticipadamente, ¿verdad? Nos preparamos con nuestro equipo, nos preparamos con nuestra comida, con nuestra bebida, y es así como nosotros podemos llegar hasta el otro lado. Claro, no va a ser fácil porque pues nos vamos a cansar tal vez a mitad del camino, pero si vamos con estas cosas que vamos a requerir, pues se nos va a hacer más fácil, ¿no? Bueno, llegar al otro lado. Es la única manera, ¿verdad? Y es así como la palabra nos lo está presentando en este día, que aunque todas estas cosas, ¿verdad?, van a venir a nuestra vida, pero tenemos el tiempo, tenemos, ¿verdad?, el tiempo para prepararnos, para capacitarnos, para que nada de estas cosas nos halle desapercibidos. Y es así, hermanos, como empieza nuestra clase, ¿verdad?, pensando en que todas las cosas el Señor ya nos los ha dado de antemano para que nosotros seamos vencedores. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo el punto número 1, que dice: Cristo ha vencido al tentador del mundo. Y esto lo vemos, hermanos, a través de, como vimos, ¿verdad?, a través de las pruebas que el diablo le hizo a Jesucristo. Voy a pedirle a mi hermano que me lea, por favor, Mateo 4. Sí, lea del 4:3. Sí, lea
los 10 versículos, del 3 al 10, para entrar a... Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de mí, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Gracias, hermana. Hermanos, vemos, ¿verdad?, que antes de que nosotros empecemos nuestra carrera como cristianos o a trabajar, ¿verdad?, como misionero en la obra de Dios, vemos que ya Jesucristo recorrió el camino, ya Él fue tentado, hermano, y mire, el diablo, bueno, sabemos que Dios le dio potestad al diablo, ¿verdad? Pero el diablo seleccionó de la manera como iba a tentar a Jesucristo. No le preguntó cualquier cosita, ni le dijo lo que se le ocurrió, ¿no? Sino que Él se preparó de antemano la manera como iba a acechar a nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, y si nos damos cuenta hoy en día, son las mismas cosas que el diablo nos está presentando, ¿verdad? Disfrazado, ¿verdad? A lo mejor, pues no nos ofrece que vamos a ser dueños del mundo entero, pero sí nos ofrece que tenemos parte, ¿verdad? Y podemos disfrutar de todo lo que nosotros queramos. Entonces, vemos aquí como estas tentaciones que el Señor le hizo al Señor, que el diablo le hizo a Jesucristo, se vienen repitiendo a través del tiempo. Como digo, no es la misma intensidad, pero son las mismas las que vienen hoy en día, apartando a los hijos de Dios, acechando al Hijo de Dios. Dice, vamos a leer, dice: Dios no tienta a nadie, pero el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. La tentación es obra del tentador, pero la Biblia lo llama prueba, porque la tentación sirve a manera de examen para probar nuestra fe. La tentación de Cristo fue dirigida también a la identidad: si eres hijo de Dios. La primera tentación del Señor consistía en comer del pan proveniente de un milagro hecho para demostrarle al diablo su identidad como hijo de Dios. Cristo venció esta tentación rechazándolo a hacer un milagro que era totalmente posible para Él. Pues si para Dios puede hacer que las piedras hablen, también puede convertir en pan un pedazo de pedernal. Entonces, hermanos, la intención del diablo no era en sí de que Jesucristo convirtiera en pan las piedras, ¿verdad? Sino que estaba probando a ver si era real, ¿verdad?, lo que Él decía, si estaba fundamentado realmente en su Padre, en la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús podría haber convertido las piedras en pan, pero el propósito no era ese, ¿verdad? El propósito era demostrarle al diablo que Él estaba seguro de su Padre, ¿verdad?, sin necesidad de hacer ciertos milagros ¿por qué? Porque según lo que nos explica aquí, es que si Jesús convierte las piedras en pan, estaba como dudando en sí de que realmente no estaba obedeciéndole al diablo, pero estaba dudando de que verdaderamente Jehová, el Padre, Él era su Padre, ¿verdad? Es lo que nos está presentando aquí. Y esa es la manera como nosotros también tenemos que ver hoy en día, que muchas veces la gente nos dice: tú eres cristiano, sí, tú hablas con Dios, sí hablo. Entonces muéstrame pues que tú dices que Dios sana, que Dios hace aquí, entonces pues ¿por qué no te sana o por qué no haces esto? ¿Verdad? Sí, incluso también es un doble sentido, como es Satanás, le dice: si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si el Señor hubiera convertido las piedras en pan, no hubiera convertido una, hubiera convertido todas las piedras en pan. O sea, Dios no vino
a enseñarnos que es un milagrero. Porque mucha gente dice, ven al Señor y el Señor te va a sanar. Ok, el Señor te sana, pero eso es referente a lo que el Señor quiere hacer. Pero en ese momento el Señor vino a hacer una obra, vino a cumplir la ley. Fue tentado, fue guiado por el Espíritu. Por eso dice, cuando fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, iba a demostrar a lo que él vino. No a hacer milagros, no a hacer prodigios. Y tres cosas fundamentales que siempre va a usar Satanás en uno es el sustento, la comida, que no falte en la casa. Porque muchas veces hemos caído por eso, porque no hace falta comida y robamos tan fácil como agarrar un pan. Otra es el confort que tenemos. Ah, no, tú eres hijo de Dios, tú estás bien, tú puedes hacerlo, el Señor te perdona. Y la tercera es el yo, el estar en lo alto, el ponerme a mí primero. Esas tres cosas que va a hacer Satanás. Como hay mucha gente que han salido de los ministerios de adoración y ahora son cantantes famosísimos porque han recibido suculentos contratos millonarios. Llegó la tentación y han caído. Amén. Por eso nos enseña que desde el principio ha pasado esto, desde que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Se dieron a la tentación. Y así nosotros también vamos a ir siendo tentados. Amén. Gracias, Marcos. Dice, vamos a leer aquí, dice, cuando sabemos y creemos nuestra identidad, no tenemos que demostrarla forzadamente, sino que a manera de luz, la identidad alumbra por sí misma. Cristo venció al diablo en ese caso al pronunciar lo que la palabra escrita dice. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a demostrar, hermanos, de que realmente tenemos a un Dios poderoso, de que tenemos a un Dios que nos ha lavado con su sangre, de que realmente no necesitamos, como mucha gente dice, demuéstrame que Dios vive, ¿verdad? Muéstrame que Dios es real, ¿de qué manera me lo vas a mostrar? Ya lo viste, ya, y nos hacen como de decir, como queriendo dudar, ¿verdad? Como para meternos en conflicto y nosotros llegamos a pensar, pues, a lo mejor tiene razón, ¿verdad? O cosas así. Pero estemos pensando de que esta pregunta no viene de la persona, sino viene del mismo Satanás, ¿verdad? Que él es el experto en tratar de poner a uno en duda. Entonces, hermanos, no tenemos que demostrarle a nadie que estamos realmente confiando en Dios, ¿verdad? No tenemos que demostrarle a nadie con hechos, ¿verdad? Sino que es nuestra fe directa. ¿Por qué? Porque si Dios, la relación con uno es personal, entonces nosotros creemos por lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Porque hemos creído y porque somos sus hijos. Esa es la manera como nosotros podemos estar seguros. Y si la gente quiere creer, pues que crea, y si no, ¿verdad? Que no crea. Es como cuando tú quieres hablarle a uno que no conoce de Dios o que conoce de Dios y dice, no, pero mira las cosas que están sucediendo en este mundo. Te quiere poner, tú sabes, como que dice, ¿tú crees que Dios, si existiera, podría pasar todo esto que está pasando? Niños muriéndose, muchos atacados, muchos robos, muchas muertes, muchos, etcétera, etcétera. Y te dicen tantas cosas que tú dices, sí, pero eso no tiene que, eso es algo que el misma persona ha nacido con eso, que no quiere buscar de Dios, que quiere buscar lo fácil, que quiere buscar lo más cómodo para ellos. No quieren creer en Dios para nada, porque dicen que todas las cosas que están pasando, si Dios existiera, no estuvieran pasando. Sí, amén. Y más ellos ven eso, pero no ven cuando Dios también ha intervenido, ¿verdad? Porque si Dios no interviniera, ya el diablo hubiera barrido con este mundo. Pero ellos nomás ven, pero Dios le está dando chance para que ellos se arrepientan, para que ellos crean, ¿verdad? En vez de cuestionar a Dios, deberían de decir, Señor, pues aquí estoy. Sigue diciendo, la segunda embestida del enemigo a Cristo fue querer hacerle dudar de su identidad divina, poniendo como prueba que Dios debía librarlo de los peligros provocados por imprudencias. Pero Cristo lo venció al volver a citar las Escrituras, donde se enseña que la fe en el poder de Dios nos da permiso
para tentarlo y luego querer hacer a Dios responsable de las consecuencias, ¿verdad? Los creyentes vencemos al enemigo cuando evitamos tentar a Dios exponiéndolo demasiado a los peligros y además cuando nos hacemos responsables de los fracasos que nos vienen por nuestras malas decisiones. Hermano, nuestra fe tiene que ser firme y contundente, ¿verdad? Y de esa manera nosotros vencemos al diablo, porque de esa manera le demostramos a Dios que somos sus hijos, que esa palabra ha hecho efecto en nuestra vida y que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por él, ¿verdad? De esa manera nosotros vencemos al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a dudar, ya el enemigo ganó su victoria. Cuando nosotros empezamos a decir, pues a lo mejor, pues fíjate, deja traerte, yo voy a ver si te busco pruebas, ¿verdad? O deja ver, después platicamos, cosas así. Entonces ya estamos como cediendo, pero nuestra firmeza en Cristo a lo mejor no porque mire, el diablo le dijo a Jesús, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Y al Señor no le importó, si el diablo creía o no creía, aunque él sabía, ¿verdad?, que era hijo de Dios. Pero a Jesús no le importó si él creía, para demostrarle que realmente, ¿verdad?, él podía convertir las piedras en pan. Entonces nosotros también, hermanos, como le digo, no necesariamente tenemos que demostrar, ¿verdad?, que Dios vive, ¿verdad?, sino que esa debe ser nuestra firmeza y decir Él vive, ¿verdad?, porque la palabra da testimonio de eso. Entonces, esa es una de las importancias de que nosotros tenemos que capacitarnos. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña que el diablo con que lo que vino a tentar al Señor Jesús fue con la palabra. Vemos que con las personas que nosotros enfrentamos a veces en la calle, testigos de Jehová, los testigos de Jehová, los ateos mismos conocen la palabra. ¿Por qué? Porque se empeñan en estudiarla. ¿Para qué? Para saber con lo que se están enfrentando. Entonces es nuestra responsabilidad llenarnos de la sabiduría del Señor, entendiendo que nosotros tenemos un poder supremo que se llama Espíritu Santo, que nos revela la palabra. Amén. Nos da la autoridad de que lo que nosotros hablemos de la palabra va a ser plantado en ese corazón. ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en estudiar la palabra, en llenarnos del Señor cada día más, para cuando llegue ese momento poder, como hizo Jesús, sí, contrarrestarlo con autoridad y con la palabra de Dios. Amén, porque hay gente que dice, hay gente que menciona algo, trata de combatirlo a uno, ¿verdad?, y ni siquiera ha leído la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros deberíamos preguntarle a esa gente, pero tú has leído la palabra de Dios, tú sabes lo que está diciendo. Le va a decir, no sé. Pues entonces, ¿cómo dices que Dios no existe? ¿Cómo dices que quieres pruebas si no has leído la palabra de Dios, verdad? Incluso hay gente que sí saben de la palabra, pero nada más es para atacarte, o para que se obtienen algo, para exactamente te dan esa palabra para que tú les des algo en cambio. Sí, porque tienen conocimiento de la palabra, pero no revelación del Espíritu Santo, que es diferente. Cualquiera puede leer la palabra y no va a recibir la revelación que recibimos nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo importante. Dice, la última tentación fue más violenta porque el diablo le pidió a Cristo que se postrara y lo adorara, y a cambio le daría todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero otra vez el Señor citó la palabra al mandar a irse al tentador y decirle, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es lo importante, hermanos, de tener palabra, de estudiar palabra de Dios, para saber cómo responderle al enemigo y saber de dónde viene. El diablo en sí no se nos va a presentar en persona, pero nos va a usar a personas para que nos hablen y nos hagan propuestas, ¿verdad? Amén. Y muchas de las batallas, muchas de las luchas, ni siquiera son otras personas que el diablo usa, sino que el campo de batalla es nuestra mente. A veces la misma mente la que te dice, como tú estabas diciendo, te dice, escuchas una frase, la vida es una y hay que vivirla, y Satanás usa eso para retumbar en tu mente y usarlo como excusa, porque a lo mejor hay algo dentro de ti que te dice no está bien, pero Satanás
usa esas cosas para atacarte o para insistir. Y es ahí donde uno tiene que reprender con la palabra. Es ahí donde uno se aferra de lo que dice la palabra. Porque si tú no usas lo que dice la palabra, no va a haber nada de peso fuera de la palabra que te dé la fortaleza de decir que no. Lo único es la palabra. Sí, nuestro mayor ataque es mental, como tú dices. ¿Por qué? Porque es cuando estamos así solos, cuando estamos pensando y meditando y se nos vienen muchas cosas a la mente. Cuando abrimos nuestra mente para tener ideas, ¿verdad? Es cuando vienen esos pensamientos. Y si nosotros no tenemos la palabra adecuada para eso, ¿verdad? Fácilmente vamos a ceder, ¿verdad? Hermanos, y no necesitamos, con solamente sepamos y hayamos escudriñado, ¿verdad? Estos textos que el Señor le dio al diablo, con esos mismos podemos derrotar, ¿verdad? Las batallas mentales o las tentaciones cuando lleguen. Por eso hay que tener cuidado con eso de la meditación. Pon tu mente en blanco, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer yoga, ponte claro, ponte en una montaña, ponte en el aire, respira, medita, ten mucho cuidado. Hay que llenar la mente de la palabra, no de meditación y esperar a que algo te toque, porque mucho cuidado. Sí, amén. Hermano, Jesús necesitó aprender palabras, no porque era hijo de Dios, no necesitaba, ¿verdad? Él necesitó aprender palabras y saber lo que decía la Escritura para poder hablarle al diablo. Y hermano, es lo importante. A veces no estudiamos la palabra en nuestras casas, ¿verdad? A veces, y a veces venimos a la iglesia y tampoco ponemos atención, ¿verdad? Imagínense, no ponemos atención en la iglesia, no escuchamos palabra. Entonces cualquier cosita cualquier pensamiento de depresión o de cualquier cosa nos va a tumbar y exacto. ¿Por qué? Porque no tenemos peso, no tenemos ningún tipo para cuando el diablo diga, mira, te vas a hacer a la iglesia hoy, quédate, vas mejor el otro día. Entonces, ¿te acuerdas del texto que dice, no dejando de congregarnos porque algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando tienes cosas que hacer, pues, ¿verdad? Pero cuando nomás de decir no voy a ir porque hoy no tengo ganas. Por eso en 2 Corintios 10 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo. Amén. O sea, tú y yo tenemos que someter la mente a la obediencia de Cristo. Tú tienes que forzar la mente, porque si tú dejas que la mente se vaya vagando en los pensamientos, nosotros somos carnales, hermano. Nosotros no somos un ser supremo Dios, no. Nosotros tenemos que someter nuestra mente, obligarla, porque si tú no lo obligas, ¿qué será de nosotros? La mente solo va a haber para el mundo. Exacto. Va a haber comunidad, va a haber placer. Pero en eso consiste la santificación. La Biblia dice que nosotros tenemos que buscar la santidad todos los días. Y es así, sometiendo cada día nuestra carne hasta el punto en que ya la carne y el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Amén. Ahí es donde es importante no solamente conformarnos con ver predicaciones en internet, en el teléfono y darle con lo mismo, porque la mente se vuelve vaga. Yo me acostumbro a lo que usted me dice y me lleno mi mente de cosas positivas, pero son palabras de hombres. Y por más que no importa quién sea el que esté predicando, nos llenamos de eso y nos conformamos, y lo importante no es eso. Es bueno escuchar la palabra de Dios, predicaciones acerca de la palabra de Dios, más si es de buena doctrina, pero lo importante es meditar en la palabra y estudiar la palabra yo mismo, no que otro me cuente que tal y tal cosa está en tal y tal lado. Ya lo escuché y me salió por un lado, me salió por el otro, porque cuando venga la tentación, la palabra es la que me va a ayudar a mí a salir de esa tentación. La palabra que yo tenga en mi corazón. Y dice que la llenura del corazón habla la boca. Y entonces voy a confesar la palabra y voy a poder resistir en el momento malo.
pero con puras predicaciones lo que hago es una ensalada en mi mente y de cosas positivas, pero en el momento de la tentación, cuando el diablo me ataque, yo no me voy a acordar. Amén. No voy a recordar. Por eso el Salmo 119:9 dice: con qué limpiará el joven su camino desde joven, con guardar la palabra del Señor. Amén. Así es, porque se acostumbra la mente y después ya ni atención le pone uno, ¿verdad? Según uno dice, voy a escuchar el mensaje y ya no le pone atención. Lo que nos trae a la memoria el Espíritu Santo es la palabra, no lo que hizo la persona. El Espíritu Santo lo que nos trae es la palabra. Esa es la arma que nosotros tenemos para contrarrestar los ataques del enemigo, la palabra. Y si no depositamos en el banco dinero, no puedo cambiar un cheque. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos da esa palabra en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, y esa palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Hermano, es importante que estemos conscientes que tenemos una lucha, ¿verdad? Que tenemos una guerra. Nosotros no podemos nomás decir soy cristiano, venir a la iglesia y irme y ya, sino que debemos estar, como dice la palabra, echar mano de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, ¿verdad? Y para eso Dios nos ha dado, ¿verdad?, argumentos, ¿verdad? Nos ha dado palabra para que nosotros podamos mantener y pelear nuestra batalla. Debemos estar conscientes de eso, porque si estamos conscientes de eso, nosotros nos vamos a preparar, ¿verdad? Nos vamos a capacitar y para poder enfrentar, ¿verdad?, con las cosas que nos vamos a encontrar. Dice, Cristo ha vencido al mundo en la cruz. El Señor avisó a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción, pero les mandó a confiar porque Él había vencido al mundo. Su victoria era un hecho en el momento en que Él les dice estas palabras, aunque todavía el mundo habría de llevarlo a la cruz, pero fue en la cruz donde se consumó la victoria de Cristo sobre el príncipe de este mundo. Primera, detalla cómo esa victoria nos beneficia. Cristo vino para morir en nuestro lugar y para darnos vida en resurrección, ¿verdad? Hermanos, es tan importante tomar en cuenta, ¿verdad? Y estar consciente de que la sangre de Jesucristo es la que nos vino a limpiar, es la que nos vino, ¿verdad?, a purificar de todos nuestros pecados, porque ya nosotros estábamos destinados a morir, estábamos destinados a irnos a perdición, ¿verdad? Porque habíamos fallado a la ley, habíamos hecho algo, ¿verdad?, en contra de Dios. Entonces esa era nuestra única opción para alcanzar la salvación, es a través de Jesucristo. Dice la frase acta de decretos parece referirse vigorosamente a un documento de culpabilidad donde se demuestra que somos deudores a la justicia de Dios. Estamos profundamente endeudados y no tenemos con qué pagar la deuda, ¿verdad? Es solamente a través de Jesucristo. Por eso digo, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo y tomar en serio estas cosas, ¿verdad? La única oportunidad que se nos dio fue a través de Jesucristo. Y si nosotros no aprovechamos esa oportunidad, nadie puede hacer nada por nosotros, ¿verdad? Aunque busquemos otros medios, nadie más puede hacer nada, sino solamente la sangre de Jesucristo. La ley de Dios se vuelve contraria a nosotros cuando la quebrantamos. La idea de clavar el documento tiene relación probablemente a una costumbre que consistía en colocar en un lugar público el pagaré con la firma del acreedor en señal de liquidación de la deuda, como aviso a todo lo que el acreedor ya no tenía más demanda sobre el deudor. Eso nos da una prueba contundente de que ya nuestras culpas han sido perdonadas, ¿verdad? Por eso Cristo, bueno, como dicen, decidió morir, ¿verdad?, en alto, en público, para que el diablo, para que los demonios lo vieran, ¿verdad?, claramente, que Él ahí estaba dando su vida por nosotros. No fue oculto, no lo crucificaron allá, lo metieron en un lugar, en una cueva, y allá Él pagó nuestras culpas, sino que lo hizo públicamente para que nosotros ahora, hermanos, con dignidad, con orgullo podamos decir,
por esa sangre es que nosotros somos salvos, ¿verdad? Y por eso Dios lo exhibió públicamente, para que en el momento, ¿verdad?, en que nosotros vengamos ante Dios, digamos: Señor, ahí está tu Hijo, ¿verdad?, que diste, que nos está perdonando, que nos está salvando a través de su sangre. Tenemos esa garantía, hermanos, tenemos esa seguridad de que Él ahí pagó por nuestras culpas y ahora somos salvos por su gracia, ¿verdad? Nadie nos puede hacer dudar de nuestra salvación, nadie nos puede hacer dudar, ¿verdad?, de que a lo mejor se da, o a lo mejor sí, a lo mejor no, porque yo escuchaba en una ocasión, bueno, a un cierto predicador que decía, se enfrentó con un ateo, y las palabras que él usaba, decía él que, bueno, decía: nosotros como cristianos servimos a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? En cambio le decía, pues es mejor, si la Biblia lo dice, ¿qué tal si hay un lugar de condenación? ¿Qué tal si hay un lugar, hay un paraíso donde vamos a ir a gozar, ¿verdad? Pues nosotros, como ya estamos aquí, es más fácil que vayamos a gozar, ¿verdad? En cambio tú, que no sabes, ¿verdad?, lo más probable es que te vaya al infierno y no sabes. Y bueno, si hay salvación, pues nosotros que estamos nos vamos a salvar, y si no hay salvación, pues nos quedamos con esto. Pero es una manera, hermano, de dudar de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí porque estamos seguros, ¿verdad?, de nuestra salvación. Estamos seguros de que verdaderamente el Señor nos va a llevar con Él, ¿verdad? No estamos de que si a lo mejor puede ser o a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, esta es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Dice: esta victoria a nuestro favor concuerda con la verdad que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Los seres invisibles de las tinieblas causan esclavitud espiritual a los seres humanos a través de la iniciación al pecado. Así que estas huestes de mal están despojadas y exhibidas públicamente como derrotadas ante el triunfo de Cristo en la cruz, tiene su base en el hecho de que Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, y con ello los demonios quedan desarmados para siempre, ¿verdad? Por eso dice la palabra que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? Que no hay demonio que se pare enfrente de nosotros a decirnos lo contrario. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿verdad?, fue crucificado, y ahí fue donde Él triunfó sobre las huestes de maldad. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto, el punto número 2. Los creyentes en Cristo vencen al mundo. Alguien que me pueda buscar en su Biblia, Primera de Juan 2, 13 y 14, y nos puede dar lectura. Primera de Juan 2, 13 al 14. Os escribo a vosotros, padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Como podemos darnos cuenta, hermano, esta palabra, toda la escritura dice que es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces aquí el Padre está como diciéndolo: le escribo a vosotros porque habéis vencido al mundo. Y vamos a ver ahorita de qué manera hemos vencido al mundo, ¿verdad? Cómo se ha llevado a cabo, ¿verdad?, esa victoria que el Señor nos ha dado de haber vencido al mundo. Dice: la ignorancia acerca de Dios es una de las carencias más tristes del ser humano. En el mismo contexto donde el apóstol Juan menciona la victoria de los hijos de Dios sobre el maligno, dice que ellos han conocido al Padre, han conocido al que es desde el principio. El haber conocido al Padre que vive de los siglos y hasta el siglo tiene una gran influencia en nuestra victoria sobre el mundo, ¿verdad? Hermano, todas estas cosas nosotros las vamos adquiriendo a través de la palabra de Dios, porque al diablo le conviene que nosotros no sepamos nada, ¿verdad? El diablo le conviene por eso entretenernos ahí
en el internet, en la televisión, en las tiendas, bueno, en todos los lugares que son placenteros para nuestros ojos, ¿verdad? Haciendo maldad. Entonces, ¿por qué? Porque él no le conviene que nosotros no entendamos esta palabra, no comprendamos esta palabra, porque así nosotros pues lo vamos a ignorar y no vamos a saber de qué manera él está maquinando contra nosotros, ¿verdad? Dice, ahora el conocimiento que el apóstol Juan menciona aquí no es meramente intelectual. El verbo conocer, Juan lo usa en el sentido de una estrecha identificación con la persona de Dios. Esto quiere decir que nuestra victoria sobre el mundo está determinada por haber tenido la experiencia de la adopción por parte del Padre, ¿verdad? Ello supone la misma realidad que el escritor menciona en su Evangelio, que a todos los que recibieron al Hijo de Dios y han creído en su nombre, el Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta relación que Cristo nos ha permitido tener con nuestro Padre Celestial es una experiencia continua en la vida cristiana. ¿Por qué dice aquí que no es una manera intelectual de que nosotros conocemos al Padre? Porque no es de esa manera como nosotros vencemos al mundo, ¿verdad? Sino que es una manera espiritual. Saber que tenemos un Dios todopoderoso y pues que ya Él venció por nosotros, ¿verdad? Y esa misma actitud debe de mantenernos siempre firmes, ¿verdad? Para que nada de las cosas de este mundo nos puedan vencer, nos puedan derrotar. También el viernes el Señor nos habló en la vigilia a través de la hermana Aida de eso, de cómo nosotros tenemos que buscar al Señor ahora. Ya nosotros tenemos que buscar al Señor en la esfera espiritual, porque es la manera en la que Él se mueve, en el espíritu. Y ahí es donde vamos a poder triunfar, en el espíritu, en una conexión con el Padre. No podemos recibir las cosas en la carne, porque en la carne no van a hacer efecto, sino en el espíritu. Y fue una vigilia de poder y nos enseñó mucho el Señor el viernes a través de esa enseñanza. Y hoy nos lo está otra vez recordando y trayéndolo a memoria, que es la manera como Él quiere que nosotros lo busquemos. Amén, porque todo lo que a Dios se refiere, hermano, es espiritual, ¿verdad? No lo vamos a adquirir, ¿verdad?, en nuestra carne, no lo vamos a adquirir en nuestro conocimiento personal, sino que lo vamos a adquirir a través del Espíritu, ¿verdad? Así como dice el Padre y Jesucristo es uno, así también nosotros tenemos que ser uno para que podamos comprender lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Dice, la forma como se vincula el haber conocido al Padre con nuestra victoria sobre el mundo, también tiene el hecho que mientras permanezcamos en comunión con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, no practicamos el pecado. Amén. En forma clara, el escritor dice que el que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido, ¿verdad? Hermanos, este es el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Este es el amor que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Porque cuando amamos, hermano, trayendo un ejemplo, no existe ninguna otra persona perfecta más a la que amamos nosotros, ¿verdad? Y si verdaderamente amamos a Dios, sus leyes, sus preceptos, ¿verdad?, sus mandamientos deben de estar en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Y no solamente deben estar ahí, sino ponerlas por obra, vivirlas, cumplirlas, por ese amor, porque solamente, ¿verdad?, amando es que le vamos a ser fiel a Dios. Si no le amamos, como dice acá, el amor, dice, el escritor dice que el que peca, y todo aquel que peca, dice, es porque no le ha visto ni le ha conocido, ¿verdad? Entonces, hermano, es la única manera como nosotros podemos vivir una vida apartada del pecado. Si verdaderamente le hemos conocido, si verdaderamente le hemos visto, ¿verdad?, en nuestra vida obrando. De otra manera, siempre vamos a estar luchando con los mismos problemas, cayendo en las mismas con las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no lo hemos conocido realmente. Dice, el nuevo creyente ahora es de Dios, y por tanto aquello que es de Dios viene a ser parte de su carácter a través del fruto del Espíritu.
El fruto es del Espíritu y no del creyente, y su primera manifestación es el amor. La experiencia del amor divino que el cristiano ha conocido es parte de su victoria contra el mundo. El amor de Dios desplaza toda atracción mundanal dentro de su corazón. No hay lugar para pecar, no hay lugar para malos pensamientos, no hay lugar para estarnos fijando en nosotros, ¿verdad? Sino que solamente hay lugar para amar a Dios, porque el amor de Dios es el que nos ha conquistado. Esa es la única manera como nosotros vamos a triunfar. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros manifestemos en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Él dice, es el fruto del Espíritu el que obra en nosotros, ya no somos nosotros. Entonces, todo lo que el Espíritu haga siempre nos va a llevar hacia Dios, nos va a llevar hacia Jesucristo. El Espíritu no nos va a dejar que nosotros caigamos en tentación, no nos va a dejar que nosotros hagamos cosas que le ofenden a Dios, ¿verdad? Sino que al contrario, esa es la manera como nosotros vamos a demostrar que verdaderamente le amamos a Él y que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Amén. Dice, en la segunda parte del versículo 14, Juan menciona a los que son fuertes y que han vencido al maligno, lo cual infiere que han tenido victoria sobre el sistema que ese maligno Satanás representa. Entre la mención a la fortaleza que poseen y el dato de que han vencido al maligno aparece la causa de ambas ganancias, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Cada creyente debe poner interés en alimentarse de la palabra como el pan nutriente que lo hará fuerte para soportar la tentación del príncipe de este mundo. Amén. Hermanos, mientras nosotros nos mantengamos en comunión con Dios, leyendo su palabra, el amor que el Señor ha puesto nunca va a cambiar. Hay mucha gente que dice que el amor se acaba, que el amor se acaba en las personas que quieren acabarlo, ¿verdad? También hay gente que ya he escuchado, hermanos, que dicen, no, es que el hermanito está echándole ganas porque está en su primer amor, ¿verdad? El hermanito viene a la iglesia todos los días y hace esto y está ahí, pastor, ¿en qué te sirvo? Porque está en su primer amor. Hermanos, ese es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos en esta palabra, reconociendo que hemos sido liberados y perdonados nuestros pecados, no hay otra razón para tratar de dedicarle el resto de nuestras vidas al servicio de Dios, ¿verdad? Ese debería ser el amor que nosotros representamos para Dios, y lo vemos reflejado cuando una persona comienza a servirle a Dios, ¿verdad? Entonces, hay una iglesia que Dios le dijo, han dejado el primer amor. Están todo bien, pero el primer amor lo dejaron. En una iglesia, en Apocalipsis, entonces no me acuerdo qué. Han dejado el primer amor. Y hay veces que nosotros también hemos dejado el primer amor. Cuando recibimos el Espíritu Santo nos volvemos, eso es tremendo y predicable, pero después hemos dejado el amor. Amén. Entonces es necesario volverlo a reconquistar, ¿verdad? Es necesario volver nuevamente a eso, hermanos. Y aunque cuando no amamos se nos hace difícil hacer las cosas, ¿verdad? Se nos hace pesado todo. Por eso es que dice la palabra que nosotros nacimos con nuestros sentimientos que están en nuestro corazón o en nuestra alma perdidos. Por eso no podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos, sino por la palabra del Señor. Ya no actuamos por lo que sentimos, sino convencidos de lo que dice la palabra. Y en eso consiste el tema, la fe que vence al mundo, porque hemos creído lo que la palabra nos ha revelado. Si nosotros lo creemos por fe, entonces actuamos basado en lo que dice porque lo creemos. Por eso es que podemos vencer, porque tenemos fe que la palabra que el Señor nos ha revelado es así. Amén. Amén. Así es, exacto. Pero no solamente la hemos aceptado, sino que la hemos creído. Porque hay mucha gente que acepta las cosas, pero no las cree. Las acepta porque así se las hacen pensar de que así son. Y si Él lo dice, pues es cierto, vamos a aceptarlo.
pero en sí, al no creerlo, al no hacer efecto esa fe en su corazón, la persona sigue actuando de la misma manera, ¿verdad? Necesario es no solamente aceptarla, sino creerla de la misma manera. Y es ahí, hermanos, donde se produce el cambio en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando esa fe llega a nuestro corazón, produce esos cambios que nos hacen demostrar o nos hacen ver, ¿verdad?, que hemos creído de que esta palabra ha hecho efecto en nuestro, produce obras. Amén. Y es ahí donde nosotros, si nosotros logramos, hermanos, por eso dice, si nosotros creímos ya en la palabra, ya la palabra ha hecho un cambio en nuestra vida, porque la hemos creído, entonces si el cambio se ha llevado a cabo, entonces lo demás, hermanos, nosotros lo podemos, cualquier otra cosa que se presente en nuestra vida, podemos triunfar, podemos vencer, ¿verdad? Porque al creerla, al efectuarse ese cambio, estamos demostrando que la hemos aceptado, que la hemos creído, que hemos sido adoptados por Dios el Padre a través de Jesucristo, ¿verdad? Y no hay, hermano, nada que se interponga en nosotros, ¿verdad? Que cualquier prueba, cualquier cosa que venga a nosotros, pues ya no causa efecto, porque ya estamos conscientes y estamos seguros, ¿verdad?, de que ahora nuestra vida le pertenece 100% a Dios. Amén. Esa es nuestra victoria. Eso es lo que nosotros debemos cada día, hermanos, luchar por parecernos más a Dios, por entregarle todo a Dios, hermano. Hermano, todo lo que el mundo nos ofrece, o todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros creamos que es bueno para nosotros, ¿verdad? Hermanos, un día va a desaparecer, un día se va a quedar todo acá, ¿verdad? Mas sin embargo, si le damos prioridad a la palabra de Dios, le damos prioridad al Espíritu Santo, tenemos esperanza que un día vamos a reinar con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, de que rindamos completamente nuestra vida a Dios y empecemos a hacer, ¿verdad?, a dar frutos en nuestro corazón. Y aún una vez que eso esté pasando en nosotros, ¿verdad?, en cualquier cosa que venga a nuestra vida, vamos a salir victoriosos. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 3 y antes que me suene la campanita. Ya sonó hace rato. ¿Ya sonó? ¿Sonó? No la escuché. Amén. Voy a leer el resumen ya para... dice, necesitamos estar conscientes de que la existencia del mundo se constituye en un reto tremendo para los hijos de Dios, y mucho más en este tiempo del fin, cuando el adversario de Dios quiere hacer su cosecha final. El llamado definitivo al pueblo de Dios es vencer al mundo y caminar en una vida cristiana victoriosa en la palabra. Hay promesas en la palabra que en breve el Señor aplastará al diablo debajo de nuestros pies. Pero no debemos olvidar que nuestra victoria está absolutamente vinculada con la persona de Cristo, quien venció al tentador al comenzar su ministerio y luego en la cruz le asestó una herida mortal. Él se guardó sin mancha del mundo y mediante su muerte y su resurrección nos da el poder de ser vencedores también. En nuestro estudio hemos sido evidentes que para vencer al mundo se necesita haber sido hechos hijos de Dios mediante la fe en Cristo. El milagro de la adopción nos permite participar de la victoria de Cristo sobre el pecado, la carne y el mundo, pero para ejercer esa autoridad en contra del maligno necesitamos ser retenedores de la palabra de Dios. Ella nos dará el conocimiento acerca de las acechanzas del diablo y las estrategias para defendernos de sus ataques y vivir vidas victoriosas. Mas debemos recordar que solamente una persona nacida de nuevo puede entender las verdades de la palabra de Dios y discernir a través de su mensaje que Jesús es el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén.